y en Libia, en Turquía. En el 2016 recibe el grado de maestro en Ingeniería Petrolera por la Universidad de Utah con un proyecto sobre análisis numérico de fluidos. En mayo del 2017 al 2018 es investigador asociado de la Universidad de Utah en sistemas de yacimientos no convencionales. En agosto del 2019 hace una pasantía en Chevron, en Houston, Texas, sobre sistemas de recuperación terciaria, optimización de bombas electrocentrífugas. Desde enero del 2020 es el profesor investigador de la Universidad Politécnica de la Energía en Hidalgo, México. Es presidente de la Academia de Investigación en Energía, profesor de Academia Petrolera en Geociencias y miembro de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros. En el 2021 recibió el doctorado en Ingeniería Química por la Universidad de Utah con la tesis doctoral Caracterización de yacimientos no convencionales para la captura de dióxido de carbono. Desde junio del 2021 es investigador en el Instituto de Energía y Geociencias de la Universidad de Utah y trabaja en caracterización de yacimientos geológicos para almacenamiento de dióxido de carbono, evaluación petrofísica y elaboración de modelos en tercera dimensión, simulación numérica de inyección de fluidos en medios porosos, caracterización experimental de propiedades de rocas e interacción con fluidos, y en sistema de recuperación de litio de sistemas salinos profundos. Es un honor tener con nosotros al doctor Carlos Vega. ¿Me escuchan bien o me acerco al micrófono? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Si es que está transmitiendo. Bueno, me pongo aquí como... Así está mejor, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, doctor Armando, por la introducción. El honor es mío en realidad. El honor es mío estar aquí presentando en esta máxima casa de estudios del país. Para mí es un orgullo poder presentar esto y qué mejor que sea ante ustedes, ¿no? Comunidad experta en geología, ingeniería. Efectivamente, bueno, mi nombre es Carlos Vega. Mi tema de hoy es interacciones químicas y geomecánicas en el almacenamiento de dióxido de carbono en yacimientos no convencionales, particularmente mudstone carbonáceo y carbón mineral, que es un prospecto bastante interesante por el tipo de almacenamiento que se puede lograr. Esta es la agenda de la presentación. Motivación, voy a explicar los casos de estudio, la caracterización de yacimientos a los que voy a estar hablando. Después la parte de experimentos, la parte experimental de mi trabajo, que es inyección de fluido en tapones de cada una de las muestras geológicas del sistema petrolero o el sistema de almacenamiento en este caso. Y después propiedades geomecánicas. Motivación. Todo este tema está relacionado con la contaminación ambiental, ¿no? Ya todos estamos bastante bien relacionados con el tema de sobreexposición de dióxido de carbono por la emanación excesiva de CO2 antropogénico. Estas imágenes espero que pronto ya sean no tan comunes. Esta imagen es de la refinería de Tula, de donde soy originario, y pues es un tema bastante grave, así como en cualquier otra ciudad, no solamente de México, del mundo, son temas bastante interesantes. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar un poco, ¿no?, del ciclo de carbono. El ciclo de carbono es un ciclo que ha estado en la naturaleza desde tiempos geológicos, en donde hay interacción entre fuentes y almacén de manera geológica. O sea, hay fuentes como tipo volcanes, tipo emanaciones naturales por mineralización, así como también hay regiones de almacén en sedimentos, ¿no? Todo lo que son carbonatos, ahí se almacena carbón, así como también en los hidrocarburos. ¿Qué pasa con la interacción, por decir, a corto plazo? Hay alteraciones a corto plazo, pues el mismo metabolismo de nosotros, de todos los animales, plantas, genera dióxido de carbono, y hay lugares de almacenamiento, como tales como la fotosíntesis, tales como el mismo
que las plantas, plancton, utilizan luz solar para convertirle el dióxido de carbono, como sirven como almacenes naturales, ¿no? Esas son interacciones de corto plazo. ¿Y qué pasa con las fuentes antropogénicas? Todos estos ciclos ocurrían de manera natural hasta que llegó la revolución industrial y utilizamos esa materia orgánica transformada y como un elemento bastante ideal de transporte de energía, que son los hidrocarburos. Pero aquí es donde se dispara todas las emisiones de dióxido de carbono y actualmente nos afectan como gas tipo invernadero. Este es un registro de 700.000 años, en donde existen variaciones, alteraciones en las emisiones de este ciclo natural balanceado. Sin embargo, a partir del año 1850-1900, estas emisiones empiezan a dispararse considerablemente. La consecuencia como tal pues es el calentamiento global. Este tema es bastante común, en donde ya a principios de este siglo, por así decirlo, pues ya se empieza a prender las alarmas, ¿no? Así que bueno, tenemos que hacer algo porque si no, la temperatura va a subir de tal manera que puede incluso ser mayor hasta 5 grados, 6 grados, con las consecuencias catastróficas en cuestión de climas, alteración de ciclos, de lluvias, excesivas inundaciones, excesivas sequías, por toda esta consecuencia. Entonces aquí es donde nosotros viene esta iniciativa de utilizar, buscar la manera de reducir las emisiones. Esto va de la mano pues, con nuestro estilo de vida, nuestras actividades que tenemos como sociedad. Lamentablemente no es tan fácil como apagar un switch y decir ya no vamos a utilizar energías fósiles, porque actualmente el consumo mundial de energía viene todavía, más del 75% viene de combustibles fósiles. Entonces va a ser muy difícil encontrar esa suspensión, como muchos pretenden, de dejar de utilizar petróleo, pero sin embargo tenemos que hacer un uso más inteligente, ¿no? O sea, reducir de manera inteligente estas emisiones. A la vez de que, bueno, viene fuerte los recursos renovables y pues efectivamente tenemos que hacer uso inteligente de todos estos recursos, ¿no? Para satisfacer nuestras demandas de energía. Entonces viene este balance entre reducir o hacer un uso eficiente de nuestros combustibles fósiles, así como también incrementar fuentes renovables no contaminantes. ¿Qué pasa en México? Esta es una del Instituto Nacional de Cambio Climático, tengo entendido que está aquí en UNAM. ¿Qué es lo que nos dice toda esta gráfica? Esta gráfica nos dice básicamente cuáles son el tipo de industria que va a producir la mayor cantidad de CO2 o CO2 equivalente. Y viene del otro lado de la gráfica qué es lo que está pasando en estas emisiones. Tenemos una sección de absorción neta que viene básicamente o bien como fotosíntesis o bien como absorción dentro de los yacimientos. Y viene lo que son las emisiones totales hacia la atmósfera. Entonces, toda esta dinámica, toda esta filosofía que viene arrastrándose del Acuerdo de París de las Naciones Unidas, de buscar el balance cero. O sea, no significa que emisiones cero de dióxido de carbono no significa que vamos a dejar de utilizar fuentes combustibles. No, significa que el balance que debemos de tener entre las absorciones y las emisiones sea cero. Entonces, ¿de qué manera podemos reducir o lograr el balance? Pues uno, reduciendo emisiones, o bien incrementando esta barra verde, que sería proponiendo soluciones para ver a dónde vamos a disponer el dióxido de carbono que nosotros estamos generando. Y una de estas opciones es precisamente sistemas de captura de carbono, o CCS por sus siglas en inglés. Aquí es donde viene el interés, o podría ser una de las motivaciones económicas para que estos proyectos sean redituables. Entonces, esto es el objetivo total, en donde nosotros vamos a tomar los conocimientos de ingeniería petrolera, de ingeniería de yacimientos que ya se conocen, que ya existen, en donde nosotros sabemos ya existe muy bien descrita la mecánica en donde se generan los fluidos, a dónde migran,
cuáles son las condiciones que tienen que existir para que estos hidrocarburos sean atrapados, ya sea atrapamiento estructural, que garanticen que esos fluidos han sido almacenados por millones y millones de años, que es lo que estamos haciendo nosotros. Sistemas de captura de carbono, estamos intentando hacer lo mismo, encontrar los yacimientos que van a ser adecuados, que tengan suficiente porosidad, permeabilidad, inyectividad, dado el momento, para lograr que los fluidos que nosotros inyectemos sean almacenados de manera permanente. Entonces tenemos que tener un buen estudio de la acumulación, roca de almacén y de la roca sello. Estrategias que han estado ya sido probadas desde hace unos 20 años en otros países, pues se han identificado diferentes estrategias de almacenamiento subterráneo, como puede ser acuíferos salinos, otra puede ser carbón mineral, que son un poco más someros. Estos son los que voy a estar explicando. Recuperación mejorada y yacimientos depletados de hidrocarburos son un tanto más convencionales, pues porque ya que se tiene ya como industria petrolera. Así que ahorita en mi trabajo voy a enfocarme en estos otros dos tipos de carbón mineral, que es donde viene la parte interesante de cómo hacer las interacciones del CO2 en estado supercrítico con los tipos de yacimientos. Así que los objetivos es, bueno, en general, evaluación geológica y experimental de la factibilidad para almacenar en yacimientos geológicos. Primero se tiene que hacer estudio de estructuras geológicas para ver si van a ser buenos prospectos, así como también la cuantificación de volumetría de almacenamiento, o sea, misma estrategia que se utiliza para hacer una cuantificación de yacimientos en petróleo, se tiene que hacer aquí para saber si el yacimiento que estamos proponiendo va a ser suficiente para almacenar por N cantidad de años. El objetivo es 50, 60, 80 años de almacenamiento continuo para una zona industrial. Después viene lo que es la caracterización de rocas y estudio de los mecanismos de almacenamiento y transporte, así como también una optimización de transporte de fluidos, cómo podemos hacer una estrategia para hacer una mejor inyección y almacenamiento. Casos de estudio, específicamente son dos casos de estudio. He estado trabajando en estos proyectos, primero el doctorado y ahorita ya como continuación de estos proyectos. Uno es en el estado de Utah, en la zona central. Es un yacimiento de carbón mineral. Normalmente se utiliza en las zonas someras para la extracción de carbón como minería, ¿no? Es extracción directa. En las zonas más profundas, este es un sistema anticlinal en donde existe el rumbo y echados van hacia la parte noroeste, que ya deja de ser potencial como extracción de minas, sino que se produce como gas metano. Aquí hay una cantidad, son como 200 pozos en donde producen gas metano continuamente, y el proyecto que se nos asignó fue hacer un estudio para poder hacer esta inyección de dióxido de carbono de dos plantas termoeléctricas que se encuentran en la misma región y tomar los gases post-combustión de los reactores de producción de generación de electricidad e inyectar los mismos en los mismos yacimientos petroleros. ¿Por qué tanto interés? Porque el carbón mineral tiene una afinidad química para absorber al CO2. El CO2 no se almacena en los poros, no se almacena en el volumen de poro, sino que se adhiere químicamente, el CO2 se adhiere químicamente a la molécula de carbón. Por eso es el interés, ¿no? Porque tiene el potencial de almacenar mucho más cantidad de dióxido de carbono que un yacimiento convencional. El otro caso de estudio es un acuífero profundo en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, de donde soy originario, por cierto. Aquí el problema es, hay un centro industrial importante, está la refinería Miguel Hidalgo, capacidad de 300,000 barriles de producción. Hay una termoeléctrica que utiliza el residuo, el combustóleo residual de los procesos de refinación, ahí mismo los pasan y los queman. Pero ¿qué pasa? Este combustóleo es de alto contenido de azufre, entonces la contaminación, olvídense, es una cámara de gases prácticamente como se vive ahí en las comunidades alrededor. Así como también hay empresas petroleras. El interés
Además de pues, el problema de la contaminación, viene a través de dos pozos que se perforaron. Pemex perforó como un prospectivo de hidrocarburos en el altiplano en 1980, 1981. Entonces, pues, se tiene toda la información del historial de perforación de estos pozos, registros geofísicos, así como también muestras de núcleos. Y es... bueno, estos son los resultados, estas son las conclusiones a grandes rasgos de la capacidad. El tipo de Utah es un tipo de yacimiento de gas metano, tiene capacidad para almacenar 22.4 gigatoneladas de CO2. ¿Esto para cuánto es suficiente? Esto sería suficiente para almacenar por 100 años la producción de las dos plantas termoeléctricas que vimos ahí. Las plantas pueden estar operando durante 100 años y prácticamente ser libres de contaminación porque todas las emisiones lo estarían inyectando ahí mismo. El almacén es una combinación entre las capas de carbón y la arenisca que están intercalados y una trampa tipo estructural. Porosidad a pesar de 3%, pues no da esta capacidad. Respecto a la permeabilidad, aquí del carbón es bien curioso. ¿Por qué? Porque una permeabilidad normal para un fluido, no un fluido inerte, como es agua o nitrógeno, es de 2.5 milidarcies, pero la permeabilidad para un dióxido de carbono es de 0.3. ¿Por qué? Porque cuando el dióxido de carbono se adhiere al carbón, el carbón se va a hinchar, o sea, va a tender a inflamarse. Al momento de hincharse, va a reducir los canales de conducción, que pues va a matar la permeabilidad. Entonces es uno de los conflictos que se tenían, que se tomaron como problemática inicial al momento de asignarme al proyecto de doctorado. Y la arenisca como tal pues tiene permeabilidad bastante buena, ¿no? Tiene bastante homogéneo, 500 milidarcies. Y estas son las estructuras geológicas, ¿no? Ahí se ven todos los pozos y un mapeo de los horizontes de las formaciones que se tienen ahí como potenciales. En contraparte, en México son, en el campo de Tula, son carbonatos fracturados. Se tiene esta estructura anticlinal que se tomó a partir de un estudio de magnetometría. Se tomó el horizonte de una de las capas y describe lo que es el sistema anticlinal. Está orientado de noroeste a sureste, alargado, y la capacidad de almacenamiento es de 1.1 gigatoneladas de CO2. Esto igualmente sería suficiente para almacenar las emisiones de la refinería, de la termoeléctrica, las cementeras por un lapso de 40 años. Eso sería, pues es bastante bueno, ¿no? O sea, es una solución que se tiene ahí. El almacén es la roca Cretácico-Soyatal, sello es un atrapamiento de estructura de formación El Abra. Esta formación El Abra es exactamente la misma que encontramos en la cuenca de Tampico-Misantla, pero pues se tiene la diferencia de elevaciones por los procesos de plegamiento de la Sierra Madre. Porosidad, al ser carbonatos fracturados tiene 12%, permeabilidad vertical, que fue la manera en que nosotros hicimos las pruebas, 5 milidarcies. Y esta es la imagen, ¿no? La estructura. La caracterización de los yacimientos, pues aquí viene un poco de todo el estudio que se hizo, ¿no? Lo que es registros geofísicos, se hace una interpretación a través de ecuaciones de correlaciones lineales entre las propiedades del carbón aunado a la densidad. Se puede calcular cuánto es la capacidad de almacenamiento que tiene cada roca. También gracias aquí a contactos del Servicio Geológico de Utah, pues hubo oportunidad de bajar a la mina donde extraen todo ese material, una experiencia bien bonita, entrar ahí en los camioncitos y llegar hasta el punto donde están taladrando y perforando y tomar las muestras directamente de la mina. Y aquí pues de todo el grupo de estudio que también viajábamos para allá. Respecto a estas son imágenes de los carbonatos que se encontraron de la formación Pimienta de la zona de Tampico-Misantla, que son equivalentes a lo que se encuentra en Tula, ¿no? Aquí se ve pues todo lo que es la morfología de los granos, porosidad intercristalina, todos los cristales de anhidrita que se puede identificar ahí como parte del análisis. Esta imagen de acá es parte de lo importante, es para identificar cuál es la composición mineral de las muestras que nosotros estamos analizando
y todo esto cae en la región de mudstone carbonáceo prácticamente, ¿no? Por la composición que tiene de arcilla, silicatos y carbonatos. Un poco más de la caracterización. Este es un núcleo de carbón. Lo interesante aquí es ver esta imagen de tomografía computacional, en donde nosotros vemos que las bandas que tienen mayor iluminación son bandas sólidas y las franjas negras es espacio vacío. Entonces lo que estamos viendo es cómo está haciendo la distribución de los canales de conducción. O sea, son perpendiculares por el tipo de matriz que tiene el carbón. Y es lo que nosotros vamos a estar estudiando. Vamos a estar evaluando cuánto mide o de qué manera afecta la absorción del CO2 para mantener la apertura, o cuando ya se hincha el carbón, cómo se van a cerrar estas canales de conducción, fracturas. Esto es una imagen ahí de la industria de la litoteca. Igual les mando un agradecimiento, no sé si están escuchando, me dijeron que se iban a conectar. Hemos estado trabajando muy de cerca con Comisión Nacional de Hidrocarburos, específicamente con la litoteca, pues para no solamente hacer uso de las muestras, sino también para llevar alumnos que están haciendo estadías profesionales allí. Nuevamente, esto es de caracterización de carbonatos. Este es el perfil de lo que se tiene el sistema anticlinal del máximo de Tula, y este es un corte seccional con los registros. La zona que se identificó como potencial es esta zona soyatal, que es la parte inferior de la falla inversa, y aquí es donde se tiene una mejor porosidad, y este bloque de formación de labra sería el equivalente a la roca sello, el entrampamiento. Esta es la tomografía computarizada de la roca de soyatal, en donde se ve pues claramente cómo está toda la distribución de fracturas a lo largo de este núcleo que nosotros estuvimos viendo. Ahora bien, la parte experimental. Este instrumento de medición de flujo, tuve la oportunidad de hacer todo el diseño, la construcción, fabricación desde cero, porque no existía. Así que tomé toda la experiencia de mi trabajo anterior de laboratorio o como ingeniero de registros para muestras de fluidos, y pues se hizo todo el diseño, ¿no? El objetivo era realizar pruebas de inyección de fluido, de diferentes tipos de fluido en tapones cilíndricos, el cual tuviera la capacidad, de hacer fluir cualquier tipo de fluido dentro de la roca, a la vez que pudiéramos inducir esfuerzos que simularan el esfuerzo geomecánico correspondiente a la profundidad de inyección, para hacer pues básicamente un simulador, una simulación de condiciones de yacimiento. Todo ese instrumento se puso dentro de este horno, un horno eléctrico, para poder controlar la temperatura. Estas de aquí son las bombas, en las cuales es un pistón, bomba cilíndrica de pistón, en la cual inyecta fluido y fluye a través del fluido y ya después sale, ¿no? Los datos obtenidos directamente son las presiones en la línea de fluido, a la entrada y a la salida, temperaturas, así como también un mecanismo de desplazamiento radial en dos ejes, así como también un sistema axial. Con estos datos se puede calcular volumen de poro, absorción, el desplazamiento radial, axial, volumétrico, así como también la permeabilidad. Esto es un poco más de detalle de los instrumentos. Esta parte aquí es el tapón cilíndrico. Estas barras van a hacer la medición axial, que conforme la muestra se va expandiendo de forma axial, la barra se va desplazando sobre la parte cónica, el perfil cónico, entonces nos puede decir la medición de manera eléctrica cuánto es la expansión de la roca. Asimismo, este tornillo que está a 90 grados, eso me va a medir cuánto es la expansión radial. Igualmente es el radial 1, en dos ejes perpendiculares. El resto son conexiones de cables eléctricas para las señales. Esto es un amortiguador para poder minimizar el efecto de la tubería cuando se tiene expansión axial. O sea, quiere decir que cuando la muestra se está expandiendo de forma axial, si yo le ponía un tubo que va directo aquí, pues el tubo iba a impedir o iba a alterar la medición. Entonces, al poner esta espiral, pues ya se pudo amortiguar. Ya saben, no sé, cosas que uno tiene que ingeniárselas para poder. Una vez que ya está la muestra con todos los instrumentos de medición, se pone dentro de este cilindro, que esto se va a llenar de fluido.
Entonces, va a existir una membrana de teflón que va a estar haciendo la barrera hidráulica entre el fluido que está pasando dentro de la roca y el fluido que va a hacer las veces de confinamiento. Y una vez que está dentro se cierra y se somete a presión para hacer la presión simulada de confinamiento. Esos detalles, bueno, es un servidor ya con todo el instrumento instalado. Aquí ya vienen las líneas de flujo, aquí están todos los medidores de presión, de temperatura, todos los instrumentos ya calibrados. Este es un esquemático de todo, cómo están todos los esquemas, todas las líneas que empezamos con una línea y después pues vamos a ponerle otra válvula aquí, ahora vamos a ponerle una diversión y ahora vamos a ponerle un densitómetro para poder medir con precisión cuál era la composición que va fluyendo a cada instante. Voy a tocar ese tema otra vez porque el dióxido de carbono es una molécula bien particular que da todos estos resultados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden me regreso. Bueno, nuevamente, regresando al sistema de medición, vamos a tener dos diferentes temperaturas. ¿Por qué? Por las condiciones del dióxido de carbono. Vamos a tener una temperatura ambiente de 24 grados y una temperatura dentro del horno. Aquí ya va a ser mayor, 38 grados centígrados. La temperatura crítica del CO2 es 31 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que va a pasar de fase gaseosa o líquida a supercrítico a 31 grados. Entonces necesitábamos hacer esta consideración porque todos los fluidos que nosotros inyectemos de las bombas, el momento que entren aquí ya cambiaron de estado, ya cambiaron en condiciones supercríticas, que serían las condiciones que estarían dentro del yacimiento. Hablando en general de propiedades de los fluidos, este es el factor que es más importante o más crítico para hacer un modelado de CO2 supercrítico. ¿Por qué? Porque estas líneas de acá es la compresibilidad de un gas ideal. Argón, por ejemplo. Argón es un gas ideal por excelencia, inerte químicamente, entonces no va a alterar sus propiedades de acuerdo a la temperatura o a la presión. No se va a comprimir de más, o sea, van a tener un volumen relativamente estable. ¿Qué va a pasar con el CO2? El CO2, conforme aumentamos la temperatura, la molécula va a reducir su compresibilidad, quiere decir se va a estar disminuyendo, se va a estar comprimiendo a un factor de hasta 0.3 veces el volumen original que tenía. Esta reducción en el volumen lo que va a ser un incremento en la densidad, que va a ser uno de los problemas más importantes. Y la ecuación de estado que nosotros vamos a utilizar es una ecuación de estado cúbica, tipo Van der Waals, tipo Penn-Robinson. Hay otra ecuación que nosotros estábamos utilizando, que es un poco más crítica en esta región donde hace la transición. Un Penn-Robinson aquí arrojaría una fase escalonada, lo cual no es representativo. Entonces, todo esto tiene que considerarse para cuando se hace el fluido. Esta es la densidad, el cambio de densidad. Conforme se va aumentando la presión, pasa de un gas ideal a condiciones atmosféricas y sube la densidad hasta un rango entre 750 kilogramos por metro cúbico. Ya se hace equivalente a un aceite, ¿no? Un petróleo, casi equivalente al agua. Pero lo importante es esta transición, porque la transición ocurre casi instantáneo. Respecto a la fase fase de vapor a fase supercrítica. Esto tiene otras repercusiones, como es en la viscosidad. En la viscosidad primero se comporta como gas y de repente ya se empieza a comportar como fluido. Entonces, al momento de hacer una fase supercrítica, tenemos un gas que se comporta como fluido, ¿no? Entonces, esto vuelve toda la interacción cuando se tiene una composición muy particular. Y bueno, esta es otra vez, ¿no? Un ejemplo de lo que voy a describir a continuación. El procedimiento es, se llena el gas a esta presión, cuando se comprime, pasa de estado gaseoso a supercrítico, se inyecta dentro de la muestra, hace las interacciones y después va a salir. Aquí, esta parte va a ser bien crítica.
¿Por qué? Porque cuando nosotros mezclamos un CO2 con un nitrógeno, a condiciones atmosféricas se forma una mezcla homogénea. O sea, están las dos sustancias, forman el mismo compuesto. En cuando nosotros represionamos este volumen es reducido, entonces viene el incremento de densidad de un rango de 200 hasta 800. ¿Qué va a pasar con el CO2? El CO2 entonces se va a precipitar y va a hacer un efecto de fuerzas de flotación. Entonces el CO2 va a ocupar la parte baja de la cámara de almacenamiento y el nitrógeno va a ocupar la parte alta. No es una sustancia así que sea totalmente inmiscible, o sea, no hay una separación, sino que va a haber un gradiente. O sea, en la parte de arriba va a haber una composición de 80% nitrógeno, 20% CO2, y en la parte de abajo va a ser lo opuesto, va a ser una solución rica en CO2 y nitrógeno. Esta parte aquí tiene las repercusiones bastante críticas respecto a lo que vamos a explicar. ¿Por qué? Pues porque aquí ya viene la descripción que se llama convección natural. Es un equivalente al número de Reynolds, para los que estamos familiarizados con la mecánica de fluidos. Un número de Reynolds te dice si un flujo es laminar o si un flujo es turbulento. La fuerza dominante es la diferencia de presión. Esa es la convección, en términos de convección natural, vamos a tener el mismo fenómeno, pero en este caso se llama número de Grasov, que nos va a decir en qué momento se vuelve turbulento. O sea, no es que esté fluyendo, sino que lo que va a causar es precisamente de un flujo laminar en donde tenemos una solución homogénea, y el flujo turbulento es equivalente a las fuerzas de flotación que va a causar la separación entre los dos fluidos. Y ya, dentro del esquema, pues cuando nosotros empezamos a subir la presión, vamos a llevar el flujo a este número de Grasov y vamos a causar esa estratificación. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Espero no haberlos mareado tanto. Lo importante es la estratificación. Nuevamente hacemos un resumen de las implicaciones que se tienen al momento de inyectar fluidos. Vamos a tener fluido que va a estar circulando por la muestra. Vamos a tener el esfuerzo de compresibilidad. Por estándar que adopté, es de que los planos de falla los planos de sedimentación van a estar alineados con el eje axial número 2, así como también el eje axial número 1 van a estar perpendiculares al plano de sedimentación. Y bueno, aquí vamos a tener, ¿no? el esfuerzo aplicado de confinamiento va a actuar en forma opuesta a la presión de poro. Una vez que ya tenemos todos los resultados, hacemos un programa de flujo. Primero se bombea argón para hacer gas inerte, después nitrógeno para ver la comparación respecto al gas ideal, después se inyecta dióxido de carbono puro, 100% CO2, y después se mezcla esta composición de gas de combustión o gas tipo flue, como se conoce en inglés, que es el que se va a separar. Aquí es donde vamos a ver la parte interesante. Estos son los resultados. Está un poco compleja la gráfica, pero lo voy a tratar de explicar. La gráfica de la parte de arriba es en general la presión. Se tiene la presión de confinamiento, la presión de flujo y obviamente la diferencia entre la presión de entrada contra la de salida va a ser el gradiente de presión que nos va a estar empujando el fluido desde el punto A hasta el punto B, que es la de salida. Esta curva de aquí es el desplazamiento, la deformación que va a existir. Esto es el resultado de cómo qué tanto se va a ir hinchando la muestra, y la curva de abajo es la permeabilidad. Aquí lo que estamos observando es, esta es la diferencia de presión entre estas dos curvas. Aquí lo que estamos observando es que si tenemos una diferencia de presión de 6 psi, con las propiedades que ya tenemos, vamos a poder calcular una permeabilidad de 3.5 milidarcis, ¿no? Esto es a grandes rasgos lo que mide esta gráfica. Lo que nos dice esta gráfica es de que el nitrógeno se comporta exactamente igual que el argón, no hay diferencia respecto a la interacción con los fluidos, y no hay alteración en el flujo dentro de la estructura del carbón.
¿Qué pasa cuando nosotros ponemos dióxido de carbono? Si recuerdan la gráfica anterior, al momento de inyectar argón, pues tenemos un comportamiento estable. En el momento que nosotros ponemos la primera etapa, o si intentamos mantener una etapa continua de inyección de dióxido de carbono, esto va a hincharse, o sea, se va a hinchar hasta un 200% respecto a su volumen original. Entonces, al momento de estar el dióxido de carbono adheriéndose a la molécula del carbón, este se va a empezar a inflamar, y entonces, ¿qué va a pasar con los canales de conducción? Pues van a dejar de existir. De tal manera de que la permeabilidad que nosotros teníamos de la primera inyección de argón, pues se va a reducir a 0.25. O sea, estamos nosotros eliminando esa permeabilidad que existía originalmente. Entonces, todos los beneficios que se tienen del carbón de ser un gran almacenamiento de dióxido de carbono se pierden, se eliminan. ¿Por qué? Pues porque es la respuesta natural, ¿no?, del carbón. Esto es la curva de la diferencia de presiones. Pues cada vez va habiendo más resistencia al flujo, de tal manera que pues ya viene siendo prácticamente imposible. Aquí es donde dijimos, ¿qué podemos hacer? O sea, porque pues tiene que haber alguna manera de poder sobreponer este fenómeno y aprovechar la manera. Y fue donde empezamos a jugar con esta parte de los fluidos estratificados. Aquí es donde empezamos a jugar con estas propiedades del dióxido de carbono, que la parte más densa se va a la parte de arriba y la parte del nitrógeno, que es más ligera, ocupa la parte superior. Si nosotros ponemos la salida de esta cámara en la parte de arriba y le inyectamos, el primer fluido que vamos a tener va a ser un fluido rico en nitrógeno, o sea, va a haber muy poco CO2. Al haber nitrógeno, lo que vamos a observar es una reducción en la tasa de absorción, o sea, pues no hay tanto CO2, no va a haber tanta absorción. En la parte final, ya cuando el fluido, este pistón, llega a la parte de arriba, entonces empieza a inyectar la parte rica en CO2, ¿no? Y empezamos a observar esta curva bien particular, en donde nosotros tenemos una región donde hay desorción, o sea, el CO2 se desprende por la mayor cantidad de nitrógeno, y cuando llega a la parte final vuelve a haber otra vez la absorción. ¿Qué nos está causando esto en términos de permeabilidad? En términos de permeabilidad nos está diciendo de que, bueno, al principio ganamos permeabilidad cuando estamos inyectando nitrógeno o fase rica en nitrógeno, y la permeabilidad se empieza a perder cuando estamos inyectando eso. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este mecanismo? La ventaja de este mecanismo es de que, bueno, al estar combinando la inyección entre un fluido no absorbente y el absorbente, pues es un mecanismo que está autorregulando la permeabilidad dentro del carbón, y ese mecanismo permite mantener la apertura de los canales de conducción sin lograr cerrar por completo esos canales. Este experimento pues es un experimento repetido en una muestra, en una prueba muestra hermana de la que ya teníamos. Hicimos me pasé un fin de semana en el laboratorio inyectando fluido durante 24 horas, y pues logramos reproducir efectivamente que no llega a eliminarse la permeabilidad, sino que es posible mantener una alta permeabilidad, dado que la absorción y el hinchamiento depende de la presión parcial del dióxido de carbono, o sea, la concentración molar que vamos a tener dentro del flujo va a regular esa pérdida de permeabilidad. Esta es una muestra repetida para una concentración de 50% de nitrógeno, 50% CO2. Aquí en este caso vemos que la figura o la forma de la curva que nosotros estamos viendo tiene cierta preferencia al principio. ¿Por qué? Porque ya tenemos mayor concentración de CO2, entonces hay más restricciones, ¿no? Al punto de que estamos inyectando nitrógeno y de repente la presión se dispara. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos inyectando más CO2 y otra vez estamos causando esa restricción, esa pérdida de permeabilidad, y la permeabilidad se reduce totalmente.
Entonces aquí pues la solución era precisamente encontrar cuál es el punto ideal o la concentración ideal para que podamos seguir inyectando y absorbiendo dióxido de carbono a la vez que mantenemos viva la permeabilidad. Esto es un análisis de cada uno de esos ciclos. Aquí pues estamos viendo de que cuando tenemos una concentración rica en nitrógeno, existe desorción, el CO2 se está desprendiendo, y después ya cuando entra la fase de mayor riqueza de CO2, pues vuelve a ser el que se hincha, ¿no? Cuando se compara, creo que me brinco, no, ya está bien. Esta es la gráfica de la presión parcial de CO2, porque va a depender del gradiente de concentración de la permeabilidad. Esto nos indica de que, bueno, en realidad estamos encontrando cuál es el nivel o cuál es la máxima apertura que vamos a tener sin que empecemos a cerrar por completo las fracturas y logremos o causemos esta obstrucción, ¿no? Aquí está fluyendo bien y llega un momento en que la presión se dispara. ¿Por qué? Pues porque ya encuentra mucha restricción al flujo. Ahí ya arruinamos la permeabilidad. Entonces, esta línea de aquí es la que nos va a indicar cuál es la condición óptima, de la concentración entre los dos tipos de fluidos. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien, ok. Bueno, esto es la absorción. Esta es una isoterma de absorción. Esto nos indica la cantidad de masa que el carbón va a almacenar, y siempre existe una línea, ¿no? Normalmente es una curva que empieza a crecer de manera lineal y se estabiliza, pero en términos de carbón con CO2 tiene esta figura en particular. La ventaja de aquí es de que, bueno, al nosotros tener una presión de flujo de aproximadamente 1200 psi y la concentración ideal para mantener para mantener la permeabilidad se encuentra en este rango, y entonces vamos a tener, a pesar de que tenemos menor concentración de CO2, vamos a tener todavía una buena cantidad de almacenamiento de dióxido de carbono. Entonces no solamente estamos proponiendo un sistema que almacena efectivamente dióxido de carbono en las capas de carbono mineral, sino que también estamos proponiendo el sistema de que es un sistema autorregulado para mantener la permeabilidad. Bueno, eso hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, ¿todavía? Esto es mismo experimento para el carbonato de soyatal. Aquí pues vemos todas las diferentes fracturas entre las diferentes capas de sedimentación deformadas por los esfuerzos de compresibilidad. Aquí desafortunadamente por el tamaño tan pequeño que tiene la muestra no pudimos poner la medición de deformación, pero pues vemos que la permeabilidad es bastante alta, ¿no? Cuando menos lo que es durante inyección de dióxido de carbono existe cierta curvatura, o sea, si existe cierta alteración respecto a qué tanto se está inflamando la matriz de carbonato, pero pues es casi estable. Entonces aquí lo que estamos midiendo es permeabilidad vertical, porque el plano de sedimentación está de manera horizontal, y pues ya, de esa manera se midió. Si hubiéramos tenido oportunidad de tener un núcleo cortado de manera transversal, pues hubiéramos pedido medir la permeabilidad horizontal, pero hubo, por la disponibilidad del núcleo en la litoteca, pues no pudimos hacer esa medición. Aquí este es un video. Híjole, no se ve. Permítame, a ver si lo puedo poner desde acá. No se puede poner aquí. No se puede reproducir por alguna razón. Este es un video donde es la muestra de carbón, y se le pone agua de jabón y se ve cómo está burbujeando todavía, ¿no? Ya cuando se saca
el tapón de carbón está burbujeando y se ve toda la desorción, o sea, cómo está todavía desasociándose la molécula de CO2 de la estructura. No, ese es otro. No, ese no es. Ese va después. Bueno, esos son los experimentos de flujo. ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos. Ahora, otra segunda serie de experimentos es la teoría de las propiedades geomecánicas. Esto nos compete por la evaluación a nivel cuenco, a nivel regional, de todos los esfuerzos geomecánicos. De qué manera, al momento de inyectar CO2, se van a alterar los esfuerzos principales, el esfuerzo horizontal mayor, esfuerzo horizontal menor, respecto a fluidos convencionales. Ahorita vamos a ver cuál va a ser la diferencia. Y esto se logra a través de medir el módulo volumétrico, o el bulk modulus en inglés, por si hay confusión con la traducción. Aquí nosotros estamos evaluando 3 tipos de yacimientos. Nuevamente es las muestras de carbón, así como también esta arenisca que se llama ferro, que estas dos están intercaladas, y esta muestra de lutita, Mancos Shale, esta va a ser la roca sello. Aquí el propósito era evaluar las tres rocas, así como que un mecanismo de atrapamiento, ¿no? Así como conforme estamos inyectando el CO2 dentro de estas dos, que son nuestras rocas almacenadoras, y cómo se va a alterar acá. Esto es el diagrama ternario de minerales. El ferro en sandstone pues es prácticamente 90% de silicatos, así como también esta muestra de shale de Mancos está en esta región. Entonces no es totalmente lutita, sino que tiene un grado de carbonatos también, ¿no? O sea, tiene cierta contenido de carbonato. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Pues porque yo esperaba que esta fuera totalmente inerte, pero ahorita vamos a ver cómo no es. Estos experimentos, voy a tratar de describirlo, espero me puedan seguir, es de que la presión de poro se va a mantener constante, o sea, el fluido que está pasando dentro de la línea es constante, y aquí lo que se va a alterar es la presión aplicada dentro de la cámara de yacimiento. Esta presión se va a incrementar desde 100 hasta 1800 PSI, y después se repite el ciclo por cuestiones de repetición, ¿no? de confiabilidad de los resultados. Esta escala es en tiempo y en presión. Una vez que nosotros tenemos la medición de la deformación, o sea, la deformación volumétrica comparada contra el esfuerzo efectivo, esto nos va a causar este perfil. Este perfil nos está indicando en realidad cuál es la presión efectiva que va a ver la cámara. Aquí en este caso la presión de poro se mantiene constante, mientras lo que se está alterando es esto, es el esfuerzo aplicado. Y la pendiente que vamos a tener en cada instante dentro de esta curva es lo que se va a definir como módulo volumétrico. Esto es la cantidad que nosotros estamos haciendo. Aquí es importante observar la convención del símbolo respecto a la deformación. Todo lo que sea positivo quiere decir que la muestra se está comprimiendo. O sea, si la curva se va a la derecha del cero, quiere decir que se está comprimiendo. Si la curva se va del lado negativo, quiere decir que la muestra se está hinchando. Ajá. Aquí en este caso, pues como tenemos vacío dentro de la muestra y estamos aplicando presión de confinamiento, lo que estamos causando es precisamente una compresión, ¿no? Esto es lo que nos va a decir. Esto es una prueba como prueba base. Aquí lo que estamos haciendo es diferentes tipos de experimentos con diferentes valores de presión de poro constante,
y incrementamos y decrementamos la presión de confinamiento. Y cada uno de estos ciclos A, B, C, D, E van a estar sobrepuestos en una misma curva. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de la presión efectiva que nosotros estemos aplicando a la roca dentro del yacimiento, pues vamos a tener la ventaja de que todos van a estar comparándose dentro de una misma curva. Esto pues va a tener un comportamiento tipo exponencial, en donde ya se identifican los parámetros que nosotros podamos tener. Esto es la respuesta de la arenisca para dióxido de carbono. Aquí voy a ponerle esta medida de 5.2, más o menos, para saber cuánto se desplazó cuando estamos inyectando nitrógeno. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos inyectando CO2? Pues la curva se empieza a poner un poco más interesante, ¿no? O sea, lo que originalmente, cuando nosotros inyectamos únicamente dióxido de carbono, aquí nosotros vemos que existe un desplazamiento y después se vuelve a comprimir y después se vuelve a comprimir todavía más. ¿Por qué? Esto, pues la roca no está cambiando hasta este momento, ¿no? Todo este efecto de compresión adicional viene por la compresión del dióxido de carbono. O sea, la molécula de dióxido de carbono se está haciendo mucho más pequeña cada vez. Entonces no estamos evaluando qué tanto se está deformando la roca, sino que el mismo poro que está ocupando el fluido se está haciendo más pequeño. Y eso está causando que la roca en general se comporte de esta manera. Esto es inyectando CO2 en la roca de arenisca, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros ahora tenemos la muestra de carbón y hacemos exactamente los mismos ejercicios? Cuando inyectamos nitrógeno, únicamente nitrógeno, pues en este caso la pendiente va a estar un poco más acostada. Quiere decir que tiene menor resistencia a la deformación, ¿no? O sea, el cambio de volumen va a ser menor. Pero todos ocurren dentro del rango de compresión. ¿Alguna idea qué va a pasar cuando nosotros inyectemos CO2? ¿Qué le va a pasar a esta curva? ¿Cómo se imaginan que va a ser? Bueno, imagínensela, ahorita me la describo. Esta es la curva del CO2. ¿Aquí qué está pasando? Ya sé, quién sabe, ¿no? De primera impresión pues no tenemos idea. La primera curva es compresión. ¿Por qué? Porque es la parte inicial. Tenemos cero fluido, no hay fluido dentro de la roca, perdón, dentro del carbón, entonces tiene el comportamiento de compresión como ya lo habíamos analizado. En el momento que nosotros inyectamos la primera parte de CO2, todas estas curvas se van hacia el lado negativo. ¿Por qué? Porque ahora ya está ganando el esfuerzo de la roca, o sea, el esfuerzo de la deformación del carbón mineral por la expansión que tiene, va a ser mucho mayor que la fuerza de compresión. Entonces, esto nos indica qué tan vulnerable es esa asociación química entre el CO2 y el carbón mineral. Entonces, viene todo este desplazamiento por la absorción, ¿no? Así es lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, la pendiente de cada uno de los experimentos sigue siendo la misma. O sea, tiene cierta... mecánicamente mantiene las propiedades de respuesta a la deformación, al módulo volumétrico. Sin embargo, la absorción causa que todo esto se vuelva un caos, ¿no? Aquí se están señalados cada uno de los experimentos y una vez de que se elimina el CO2, ya cuando se elimina totalmente, aquí se dejó el CO2 desprendiéndose por casi 40 horas. Esto causa un regreso a la curva original. O sea, una vez que ya se desprendió, ya que se liberó todo el CO2, pues se vuelve a repetir el experimento y vuelve a tener exactamente el mismo comportamiento. Interesante. Después viene la respuesta con el shale, este tipo de lutita, que recordamos tiene más o menos 60% de shale, 20% de carbonatos. Se repite el experimento. Aquí en este caso la respuesta la pendiente es mucho más grande, o sea, tiene mayor resistencia a la deformación volumétrica. ¿Qué va a pasar cuando inyectamos CO2?
Bueno, imagínense, hagan sus apuestas. Sorprendentemente, cuando nosotros inyectamos el CO2, existe todavía cierta absorción y existe todavía cierto deformación de expansión, ¿no? Entonces, era lo que yo les mencionaba al principio. Yo no esperaba esta respuesta. O sea, siendo una lutita, uno se imagina que es completamente inerte, pero el hecho de que tenga cierta composición de carbonato nos va a generar otra vez este mismo componente, ¿no? ¿Todo esto para qué nos sirve? O sea, ya en términos generales, bueno, este es un resumen. Una vez que ya reorganizamos todo, lo volvemos a compilar, podemos ver de que existen 3 grupos, ¿no? Esto es el de la lutita, que como habíamos estimado, tiene una pendiente mucho más vertical, ¿no? Tiene mayor resistencia a la deformación. Sí, perdón. Sí. ¿La lutita está fracturada? ¿Ahí tiene fracturamiento tectónico? Sí tiene cierto fracturamiento. Desplazamiento. Entonces, indiscutiblemente, el aumento es por las fracturas y ahí es donde está la mayor absorción, ¿no? ¿Incluye o no incluye? Porque realmente, si es fracturamiento tectónico, pues no está sellada completamente. Pero es que si no, solamente veríamos esfuerzo de compresión, o sea, la deformación solamente se mantendría del lado positivo. Ok. Pero bueno, sí. si es, bueno, aquí en México ya ves que toda la tectónica de después del Mesozoico afecta, ¿no? En 2 direcciones. Totalmente. Entonces, allá en Utah no sé si hay ese mismo efecto, porque definitivamente en algunos yacimientos de shale gas en Texas sí afecta eso. Inclusive a nivel de yacimiento hay interacción agua-roca y desplaza la calcita. Sí, efectivamente. Okay. O sea, sí se considera, pero en este caso, lo no anticipado es esa respuesta de absorción. ¿A qué me refiero con absorción? Es el atrapamiento de manera química del CO2 dentro de la estructura de la matriz de la lutita. O sea, el CO2 no solamente ocupa el volumen de porosidad, sino que penetra, o más bien es un mecanismo de difusión hacia adentro de la estructura, y eso causa cierta deformación en el arreglo cristalino. Sí. Estas son las lutitas. La curva roja es el CO2, la curva azul es el nitrógeno. Esta es la arenisca, que tiene un comportamiento medio, por así decirlo. Otra vez, en la región de la curva de carbonato tiende a hacerlo un poco más suave. Bueno, no suave, sino que con menor resistencia a la deformación, para hablar en términos técnicos. Mientras que la del carbón, los 3 tipos de fluido más o menos producen la misma curva, sin embargo, es mucho más voluble a cualquier deformación, ¿no? Este tipo de curvas, ¿para qué nos sirven? Hay un estudio por señor Rudnicki, quien hace una asociación respecto a la relación de Poisson, de manera que compensa esta curva dinámica que nosotros estamos observando. Y aquí va a ser la diferencia, ¿no? ¿Cuál va a ser el incremento en el esfuerzo horizontal mínimo respecto a la diferencia de presión que se puede estar aplicando, como usted lo menciona? Entonces aquí se viene, no solamente se considera el esfuerzo, sino que también se considera la presión de poro, que es la presión de inyección, el coeficiente de Biot, las propiedades poroelásticas, la relación de Poisson, el módulo de Young, y se obtiene una curva final. ¿Cómo va a ser esta diferencia? Bueno, una vez que nosotros consideramos esta alteración dinámica por parte del CO2, deja de ser una curva lineal, sino que se convierte en una, perdón, no curva lineal, no, una curva, una respuesta lineal, deja de ser una respuesta lineal, sino que empieza a haber un incremento que va incrementando cada vez. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que si nosotros no consideramos esta alteración de la roca por parte del CO2 cuando se está inyectando el CO2, podemos subestimar cuáles son los esfuerzos desarrollados dentro de la roca. O sea, vamos a estar causando en realidad un daño o un desplazamiento mayor al yacimiento, que si no consideramos esta parte dinámica de la descripción de la interacción entre el CO2 y la roca.
¿Qué es lo que podría pasar? Estas son mis láminas de conclusión. ¿Qué es lo que podría pasar entonces si nosotros no podemos hacer una buena gestión de nuestros esfuerzos de nuestra caracterización de la roca sello? Que sería el principal inconveniente de todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros no podemos regular bien? He tenido oportunidad de visitar este lugar que se llama, usa un geyser cristal, que no es un geyser en realidad, o sea, no tiene origen geotérmico, sino que tiene un origen por parte de CO2. Aquí lo que existía era una cámara un yacimiento con CO2, intentaron perforar un pozo, le dieron al yacimiento y pues se les arrancó. No se explicaban por qué, sino que pues le dieron a donde está el CO2. Aquí se voy a ocupar el video. A ver, porfa. Esta zona es bien interesante, esta es la parte del desierto al oeste de las montañas rocallosas, y aquí a un lado viene un río. Sí, no, el otro, el de la izquierda. Ya, esto es lo que era el pozo, esta es la tubería del pozo, y aquí se ve cómo está emanando el agua y se ve el burbujeo. Este burbujeo es como el CO2 que originalmente está visible dentro del agua empieza a liberarse. Es un refresco grandote, es un agua mineral gigantesca. Y el pozo, pues así es como está burbujeando, así como se ve que está burbujeando, está expuesto. Entonces todo eso de CO2, que fue un yacimiento de CO2 natural que estuvo almacenándose, pues ahorita sigue liberándose, pues porque artificialmente se causó esta conexión. Y bueno, la historia dice que hace 50 años, cuando recién perforaron ese pozo, pues estaba el chorro de 15 a 20 metros. Ahorita ya perdió energía el pozo y pues solamente está produciendo esto. Y pues va fluyendo de manera, natural, no artificial, hacia el río. Y pues aquí se ve todas las diferentes depositaciones de minerales, así como conforme las va arrastrando del yacimiento, pues los sólidos se van precipitando y va formando pues soluciones calcáreas. Incluso huele un poco a H2S cuando uno camina por ahí, y pues ahí se ve todo el mineral que se empezó a depositar desde que empezó este flujo. Pone por favor el otro video. Apenas, les platico, nos fuimos de vacaciones a Oaxaca la semana pasada y no sé si tienen la oportunidad de conocer Hierve el Agua. Si uno camina por ahí de las rocas que están un poco más arriba, se ven esta gasificación que ocurre pues prácticamente de la roca, ¿no? Entonces desconozco bien el mineral, pero pues es bien parecido lo que está pasando aquí, en donde todos los minerales que forman la cascada petrificada de este lugar que está bien bonito, de Hierve el Agua, que nos llovió por cierto, es un fenómeno bastante similar, ¿no? O sea, hay gasificación que está ocurriendo, arrastra minerales y empieza a crear todas estas formaciones de rocas. Digamos que esto es lo peor que podría pasar si tenemos un sistema de almacenamiento de CO2 y pues algo pasa, madre naturaleza hace su trabajo y pues empieza a gasificar. No es el fin del mundo, ahí está, ahí existe, ¿no? De manera natural. Nadie se ha envenenado, la gente se acostumbra a todo eso. Sin embargo, pues nuestro trabajo como investigadores, ingenieros de geociencias, es precisamente eliminar este tipo de riesgos, ¿no? Ahí existen de manera natural. Sabemos cuáles son los parámetros que debemos medir, sabemos cuáles son los factores de riesgo que necesitamos analizar para que cuando nosotros estamos analizando un yacimiento potencial para el almacenamiento de CO2, pues podamos prevenir este tipo de incidentes. Este es ya el final. Esta es la imagen de Hierve el Agua, bien bonito. No sé si alguien que sea de Oaxaca o que haya visitado, vale la pena. Y bajen a donde está al pie de la montaña. Bueno, estos estudios fue gracias a Beca Nacional de Hidrocarburos con la CIT-CENER. Conclusiones: sistemas de almacenamiento de CO2 es una estrategia bastante viable
para contribuir con los objetivos del Acuerdo de París. 0 emisiones, transición energética. No es una eliminación de hidrocarburos. Yo sostengo esa idea, no sé, tenemos todavía otros 2, 3 generaciones antes de que podamos llegar a ese punto. Bien importante, siempre considerar propiedades termodinámicas del CO2 supercrítico, es altamente energético, altera propiedades de transporte, fluidos, sobre todo multicomponente, ese cambio de densidad, esa compresibilidad, así como también altera propiedades geomecánicas. Y también esta otra parte, ¿no? Formaciones con contenido de compuestos orgánicos son más propensas a esta deformación, expansión volumétrica y absorción. Muchas gracias. Ese es el final de mi presentación. Muchas gracias. Estoy abierto para preguntas que tengan. Sí. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Tengo 3 preguntas que a ver si las puedo formular adecuadamente. En estas pruebas de estratificación que nos mostrabas, de combinaciones 80-20, 50-50 CO2 nitrógeno, se hicieron más variaciones y el motivo de hacer estas combinaciones es también simulando una mezcla de gases postcombustión, y se han probado otras mezclas porque en algunos procesos también se produce H2S, por ejemplo, ¿no? Junto con el dióxido de carbono. Sé que tiene unas implicaciones técnicas, ¿no? de riesgos a la salud trabajar con H2S, pero ¿se ha trabajado o se piensa trabajar con estas mezclas? Sí, la primera respuesta sí, la concentración de 80-20 es una concentración optimista respecto a una mezcla de gas postcombustión. Normalmente van 84-16, 85-15, dependiendo del tipo. Aquí por estandarización de los experimentos se definió 80-20. El 50-50 también era para evaluar hasta dónde lo podemos hacer. Más que esto, ya no se han hecho más pruebas, sin embargo está abierto, ¿no? Para modelar otro tipo de rocas, en otro tipo de yacimientos. Y bueno, aprovechando que sigo con el micrófono. Y cuando se hacen estos experimentos, ¿qué pasa con el nitrógeno? ¿Afecta la capacidad de almacenamiento? Porque nos mostrabas antes, ¿no?, que hay una capacidad de almacenamiento teórica, pero cuando se empiezan a hacer estas pruebas y que dices, bueno, tener una mayor concentración de nitrógeno me ayuda a perder, ¿no?, paulatinamente, o pierdo menos permeabilidad. ¿Qué pasa con ese nitrógeno? ¿Se queda en el medio poroso? ¿Se libera? Entonces no tengo el almacenamiento teórico que formulé al inicio. Sí, sí. Sí, o sea, todo el nitrógeno que nosotros estamos inyectando se va a quedar ahí. Sin embargo, el volumen, no sé si me voy a regresar, el volumen que se tiene dentro de toda la cuenca pues es mucho mayor. O sea, sí, efectivamente estaríamos perdiendo en volumen efectivo para el dióxido de carbono. Y pues sí hay que tener en cuenta esa gran pérdida, ¿no? O sea, la concentración que tú inyectes es exactamente la misma concentración de nitrógeno que vas a estar ocupando dentro del yacimiento. Puede haber una esperanza de que, bueno, el nitrógeno va a ocupar la parte de arriba por la separación, pero pues, la respuesta es sí. No hay salida. Y ahora sí prometo que es la última. Y entonces, este proceso de absorción que nos mostrabas, ¿es quimisorción o fisisorción? Porque cuando nos muestras estas curvas, ¿no?, del hinchamiento o de la compresión de la roca tras estos experimentos, pareciera que se recupera la roca por completo. Entonces, si es quimisorción, ¿se hacen ciclos? ¿Se ha comprobado cuántos ciclos, si se mantiene esta estructura o si hay una alteración después de varios ciclos? Sí, es quimisorción. Ahí hay un debate, ¿no? Porque dependiendo si es quimisorción o fisisorción, depende de las fuerzas de atracción moleculares, o sea, qué tan cerca de la molécula está o dentro del pozo de potencial para la atracción. Considera como quimisorción por esta adherencia precisamente, ¿no? O sea, fisisorción sería así como que un poco más
relacionado a la pared del poro. Ahí hay fisisorción, pero la cantidad de volumen que se almacena pues es equivalente a un almacenamiento convencional dentro del volumen de poro. Quimisorción es cuando ya hay mecanismos de difusión hacia dentro de la estructura del carbón. Entonces, perdón, te pregunta si hay modelos que consideran todo esto. Ay, ¿por qué lo tenía? Esta parte, ¿no? O sea, ya hay modelos que limitan cuál es la medición del potencial entre las interacciones sólido-fluido, así como también las fluido-fluido. Ya cuando se tiene estas consideraciones de las atracciones moleculares, es donde viene si es quimisorción o fisisorción. Respecto a los ciclos, sí, bueno, uno de los experimentos que hicimos fue precisamente por 26 horas haciendo ciclos repetitivos y cada uno de los ciclos mantenía cierta línea base que pues nos permite asumir de que sí, efectivamente son ciclos repetitivos semi-reversibles, ¿no? O sea, semi, pues porque no son exactamente igual, o sea, sí hay cierta alteración, pero en su mayoría sí van a ser procesos reversibles. Sí. Sí. Bueno, 3 preguntas. La primera es con respecto a los laboratorios. Sí. ¿Ustedes realizaron con los cores o los núcleos pruebas in situ para la porosidad de la permeabilidad y la compararon con los registros de pozo? ¿O cómo calcularon los intervalos donde tuviste la inyección? Esa es la primera. Sí. ¿Hiciste muchas o fueron pocas? Fueron pocas. O sea, las muestras que presentamos son las que se lograron. Ya después, ya para calcular permeabilidad a nivel de estructura, pues ya se tenía que hacer una relación porosidad-permeabilidad, ¿no? Alguna de las correlaciones que existen pues ya en la industria, conocidas. Ok. Ahora, para donde tú inyectaste, por ejemplo, ¿la roca estaba fracturada o no estaba fracturada desde el punto de vista tectónico? ¿Qué consideraste? ¿Porosidad primaria, porosidad secundaria o también porosidad con búbulos? ¿Hay búbulos en tu musto que tú mencionas? Sí, a nivel microscópico sí hay búbulos. La porosidad que se considera en este caso es solamente la porosidad asociada a la fractura, o sea, al carbonato fracturado. Déjenme regreso la imagen. Entonces tú pones como hipótesis que los flujos de absorción también influyen en las fracturas, microfracturamiento, todo eso, en el musto. ¿Que si el flujo induce fracturas? No, al revés. Si las fracturas inducen el flujo. No, el flujo es solamente por bombeo, o sea, okay, por bombeo. No estamos considerando hasta ahorita desplazamiento del flujo por eventos tectónicos. Okay. Y la última pregunta, bueno, no sé si tus colaboradores, ¿todo esto lo modelaron en algún software? O sea, ya todos tus resultados a nivel de yacimiento, ¿está modelado en algún software? Se han hecho estudios. Un compañero mío es quien se ha especializado en esto. Lo que se encuentra es 2 cosas. Uno es las curvas de permeabilidad relativa tienen un perfil, tienen un perfil en donde el inicio del flujo, o sea, el agua irreducible, se desplaza casi hasta 50-60%, es donde empieza a haber flujo, que está asociado directamente con la presión capilar. Cuando se tiene esta combinación, el modelado se ha hecho con CO2 y agua, la presión capilar que existe es uno de los factores determinantes para el desplazamiento ya hacia dentro del yacimiento, desde el punto de inyección. Entonces, estos 2 parámetros son los que más influyen ya cuando se realiza un modelo a nivel de yacimiento. Presión capilar y las curvas de permeabilidad relativa. Ok, y bueno, y finalmente por ahí vi una diapositiva donde, no sé si sea la simulación, presentas una especie así como de unos dedos. Ya ves que en algunos yacimientos de Texas, cuando inyectan mucho, ellos tienen en su modelación, cuando hay mucha acumulación, estas estructuras forman una especie como de dedos gigantes. Sí. No sé la traducción, pero creo que en una diapositiva tú lo presentas. ¿También les da ese efecto a ustedes? Sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, por ahí lo vi.
Bueno, pues está muy interesante lo que hiciste. Sí. ¿Y ese aparatito tú lo rentas? Perdón. Es que realmente aquí en México no hay eso, ¿eh? Aquí son unos dolores de cabezas. O sea, pensando en yacimiento de... estoy metido en la geotermia y no hay eso, ¿eh? No hay eso, y es muy bien para ver la interacción de los minerales con la roca, cuando hay agua. No está la renta, pues porque no es con fines de lucro. Si nos ponemos de acuerdo, me mandan las muestras, las corremos y estamos aquí a disposición. Ok, pues te felicito, está muy bien gracias. tu trabajo. Sí. Casi llego. Ahí está. Estos de aquí. Sí. Esto ocurre cuando se incrementa la presión. Existe esta diferencia de densidades, entonces el fluido pesado empieza a ir hacia abajo y el fluido ligero empieza a buscar camino, ¿no? Eso es lo que consiste la convección natural. Es una relación entre las fuerzas de flotación, el buoyancy en inglés, y las fuerzas viscosas. Ahí es ese término. Joel se ríe de mí siempre de que salgo con mis pochadas, pero bueno. Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Y desde el punto de vista operativo, bueno, ¿qué estrategia de inyección pues consideras adecuada para mantener la inyectividad? Bueno, ahí teníamos flujo estratificado en los experimentos, pero en campo, ¿cómo podríamos tener algo similar? Sí, ya en campo seguimos intentando para conseguir un campo en donde nos permitan aplicarlo. Ya tenemos ahí 2 o 3 propuestas dentro de esa área que tenemos. No se ha logrado. El objetivo es, volviendo a tu pregunta, el objetivo es agarrar el gas post-combustión y sí se tiene que hacer una fase preliminar de remoción de otro tipo de componentes, principalmente el H2S. Ese sería el principal factor porque pues eso se vuelve súper corrosivo, ¿no? Entonces tenemos dos opciones, o eliminamos un proceso de endulzamiento del gas, o bien hacer la inversión para poner terminaciones de acero inoxidable, que es igual costosísimo, ¿no? El costo se dispara para poder ese tipo de terminaciones. Hay un pozo ahí cerca que sí se ve bien bonito, ¿no? Está el árbol bien plateado, así se está bien bonito, pero pues precisamente porque está diseñado para eso. La estrategia pues sería un método alternado, ¿no? O sea, hacer una inyección de este tipo de gas y después quizás hacer una inyección de agua para ayudar a disolver todos estos gases, ¿no? Aquí sería hacer una estrategia de hacer una estructura de pozos, una red de pozos, producción e inyección, en el cual tú puedas controlar a diferentes profundidades, aprovechando la estratificación de los fluidos para recuperar los gases que pues, ya están un poco más limpios de CO2. O sea, esa sería la estrategia, es la que estamos buscando, un proceso de inyección alternado agua, dióxido de carbono, o bien nitrógeno y dióxido de carbono, o sea, dependiendo de la disponibilidad. Gracias. Sí, gracias. Sí, gracias Carlos por tu presentación. Una pregunta que creo que la acaban de mencionar, la parte de modelado de este fenómeno para reproducir los experimentos, ¿lo han intentado? Estamos en proceso. Lo complicado es introducir la parte del cambio de la termodinámica del CO2, o sea, esta variabilidad que tiene las diferentes curvas, viscosidad, compresibilidad y densidad. Porque cuando nosotros vemos la ecuación de balance de materia, o sea, todo lo que viene pues, de la ecuación de Navier-Stokes, pues ahí vienen todos los parámetros, ¿no? Entradas, salidas, acumulaciones, producción. Los softwares comerciales, por ejemplo, un Petrel, un Landmark o CMG, no tienen la factibilidad de hacer estos cambios en las ecuaciones de estado. Entonces sí tenemos que irnos un paso atrás para hacer este tipo de modelado. Pero sí, está en proceso. Sí, incorporando estos. En el congreso de este año, el congreso anual, va a haber un estudio comparativo
de simulación, precisamente de inyección de CO2, y sería interesante ver si se puede reproducir, porque creo que precisamente se establece ese estudio por la dificultad para poder reproducir fenómenos de convección y todos los... Sí, porque está bien complejo. Está sucediendo, sí. O sea, no solamente es la convección, la separación de fluidos, es esa interacción, ¿no? La presión de poro, el tamaño de poro cambia, y al tamaño de poro cambia la matriz. Y al rato ya vemos que ahora la tenemos que reducir porque ahora ya tenemos un punto más de concentración de CO2. Pues sí, está bastante interesante, pero estamos en proceso. No, en línea, no sé si hay alguien en línea que... Gracias, Carlos. Yo me preguntaba si hay alguna profundidad recomendable para la formación que va a recibir la inyección de dióxido de carbono, o eso no es un dato importante. Sí, definitivamente, sí, es muy importante, porque el fluido se tiene que inyectar cuando está en condiciones supercríticas. Entonces, para poder llegar, no solamente es la temperatura crítica de 31 grados, sino la presión crítica para hacer la transición entre líquido o gas a supercrítico es de 1070 P6, ¿no? Que es como, bueno, 1070 P6, el equivalente en kilos, como 150, 200 kilos más o menos. Entonces sí se tiene que garantizar y esa profundidad está entre 800 y 1000 metros. Esa sería la profundidad mínima que puedes tener. Profundidad máxima, algunos autores consideran 2500. El sistema petrolero de Noruega, que son los pioneros en todas estas iniciativas, consideran 2500. Los americanos le consideran de 3500 metros. Esto es básicamente, ahora se va por el lado del costo energético de hacer este tipo de inyección, porque entonces ya el bombeo que se requiere para poder inyectar el fluido, pues ya se vuelve un poco excesivo, sin considerar el posible daño por fracturamiento hundido que pueda alterar toda la permeabilidad, ¿no? Entonces está entre ese rango, profundidad mínima 1000 metros, profundidad máxima 2000, 3500. Y yo creo que ahí depende ya pues del conocimiento local, ¿no? Y depende del conocimiento local de la región en donde se puede establecer este tipo de mecanismos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Antes de reconocer la conferencia del doctor Carlos, quisiera agradecer a la Facultad de Ingeniería el recibirnos aquí en este auditorio tan famoso. Gracias a la doctora Ana Paulina Gomora por todas las facilidades que nos dio. El Seminario Universitario sobre Investigación en Hidrocarburos, parte de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Vega Ortiz por su destacada conferencia Interacciones químicas y geomecánicas en el transporte y almacenamiento de dióxido de carbono en mudstone carbonáceo y carbón mineral, impartida en el auditorio Javier Barros Sierra. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Órdenes.